Pues muchísimas gracias, buenas noches. Yo puedo retirar esto Yo soy un poco kinestésica, me gusta moverme y sentirme como más cerquita de ustedes. Gracias. Pues buenas noches, como ya le comentaron, mi nombre es Clarisa Guerrero y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy presencial. Amo la presencialidad, me encanta. Y creo que podemos hacer un encuentro muchísimo más interactivo. Desde ahora les comento que si en cualquier momento tienen una duda, pueden hacerla en ese mismo momento, no necesariamente tienen que esperar hasta el final y así vamos teniendo un intercambio. Y hoy vamos a hablar de lo que es el acoso escolar, que esto es un tema que se viene hablando ya mucho tiempo atrás. Algunas personas lo normalizan diciendo que, bueno, en mi época nadie se ofendía de nada, tal vez muchos de nuestras generaciones es los comentarios que hacemos. Sin embargo, en nuestra época, los jóvenes, los niños, no se enfrentaban a lo que se enfrentan hoy en día. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia para saber un impacto más duradero de las situaciones y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de iniciar, yo quiero ver, vamos a hacer una dinámica y yo quiero que ustedes me comenten, ¿verdad? Vamos a ver esta pelota primero, una pelota regular, y que ustedes me digan qué características ustedes ven que tiene esta pelota, así de mirarla. ¿Quién me puede decir qué características tiene? A ver. Varios colores, es colorida, es redonda, allá atrás. Ah, ok. ¿Usted, señor? Es de la barata, muy bien. Tiene textura, muy bien. De verla sin tocarla puede decir que tiene textura. Se ve fácil de agarrar. Tiene aire, muy bien. Se ve ligera, exacto. O sea que ustedes de mirarla pueden decir muchas características que ya tiene. Ahora, si yo se las paso a algunas personas, ¿me puede decir algo que le hiciera falta o en que pudiera mejorar esa pelota? Es esponjosa, le falta aire, muy bien. ¿Quién más quiere verla y sentirla o puede decir algo que le pueda hacer falta o que pudiera mejorar esa pelota si lo tuviera? Cuarteada y sucia, muy bien. Usada. ¿Algo más? Le falta aire, es de fútbol, sí, esa es otra característica. Entonces, le falta aire, está cuarteada, dijeron, está usada. Entonces, en definitiva, sí, está usada, porque se ha usado y porque tal vez se siga usando esa pelota. Por eso, a veces, cuando estamos de lejos en una situación, no la vemos igual que cuando estamos dentro y la estamos viviendo. Entonces, de lejos, ustedes me dijeron muchas características que tenía la pelota. Ya cuando la vieron de cerca, sí pudieron decir, bueno, pero tal vez puede mejorar en muchos aspectos. Y ahí es donde es importante tener en cuenta, y yo quiero que nos vayamos con esto para empezar con el tema del bullying, que el hecho de que la pelota, ¿verdad?, haciendo esta comparación, se vea bien y hasta cierto punto funcione, porque podemos jugar fútbol con ella. Les apuesto que muchos de sus hijos, si no hubiese ninguna otra pelota, esa es la pelota más chula para jugar en recreo. No quiere decir que esté buena o dando su máximo potencial. Entonces, en el caso de acoso escolar, eso es muy importante tenerlo pendiente. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos y minimizamos y decimos, no, esto no es nada, o cualquier cosa, como para minimizar un poco la situación y pasar la página, y no nos vamos dando cuenta cómo eso puede ir cambiando características dentro de lo que son nuestros hijos. Entonces, vamos a empezar con lo básico, que es definir, digamos, y luego vamos a ir entrando un poco en profundidad en lo que es el tema del bullying, del acoso y todo lo que esto puede conllevar. Entonces, ¿qué es el bullying? Pues ahí tienen una definición muy general. El bullying es cualquier tipo de agresión, puede ser física, verbal, en imágenes, en conductas sociales, que
independientemente, como dice la palabra agresión, igual psicológica, sea un comportamiento violento e intimidatorio para nuestros hijos. Pero ¿cuál es el punto que tenemos que tener en cuenta con el bullying? Que sea continuo y que sea llevado de manera intencional por uno o varios integrantes de un grupo. Y pongo el énfasis en la palabra continuo y que sea de manera intencional porque realmente, como está definido en la literatura, para que sea bullying tiene que ser una situación que esté pasando 3 meses de manera consecutiva como mínimo. Tal vez no lo mismo, pero que sí sea la misma persona o el mismo niño o el mismo grupo a una misma persona también determinada durante un tiempo continuo. Por eso a veces sí podemos confundir el bullying con que, ay, me molestó ya, me hicieron bullying. En definición, no es algo adecuado, te agredieron, te hicieron daño, para ti fue una ofensa. Pero vamos a sentarnos y vamos a ver, ¿hace cuánto tiempo esto está ocurriendo? No, eso fue en recreo. Ok, pues eso es algo muy inadecuado. Esa persona debe tener una consecuencia o al menos pedir disculpas, pero digamos que en ese contexto no es bullying. Y de manera intencional, porque el acosador tiene una intención específica de dañar. Hay niños jóvenes que también deben ser tratados, pero en otro contexto, porque son impulsivos. Porque pasé por un pasillo y te llevé un brazo y no me di cuenta. O porque yo quiero ahora jugar con la pelota y te la arrebaté y me fui corriendo. Y eso está mal. Pero si no es con una intención de hacerte daño, sino por un acto impulsivo personal, eso yo tampoco lo puedo llamar bullying. Entonces ahí es que radica la diferencia y tenemos que tener muy pendientes como padres y de hecho abrir esa conversación con nuestros hijos para hacer las preguntas adecuadas cuando lleguen a casa y nos digan algo o incluso las maestras dentro del aula, ok, ¿hace cuánto tiempo esto está pasando? ¿Te pasa siempre con este compañero que te dice cosas, te quita, esconde? Y empezar a indagar. Yo les voy a ser honesta. 3 meses en un contexto escolar, a mí me parece mucho. Porque eso es la mitad del año casi, entre lo que pasa un cuatrimestre, las vacaciones, los días feriados, es como si fuera la mitad de un año escolar. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me llega a consulta un caso, yo lo empiezo a trabajar con las herramientas de acoso. Si ya de manera persistente, y soy muy enfática en la palabra persistente y continuo, y con una intencionalidad de hacer daño, no que el otro niño tenga tal vez un diagnóstico específico o una condición que le haga ser impulsivo, como les decía, luego de que ya hay un mes de manera reiterada con una conducta, porque vamos a estar claros, yo como adulta me pongo en su lugar. Y si yo a mi lugar de trabajo, que es lo que más se parece al colegio, llego todos los días y todos los días yo recibo situaciones diferentes, ya durante un mes, incluso yo como adulta, va a ser como ya para mí. De hecho, mucho antes, pero diciendo que uno va buscándole la vuelta y tratando de buscar herramientas. Entonces, esa parte es importante, que para que sea bullying debe ser continuo y debe tener una intencionalidad específica de agredir. Y agresión no es solo física. Ahora vamos a ver un poquito. Entonces, con esto que decimos que no es bullying, pues bullying no es cuando también hay una agresión física o psicológica de manera verbal, pero de una manera aleatoria y que no sea necesariamente intencional. Generalmente, y vuelvo y hablo de la impulsividad, pasa por un acto impulsivo, pasa porque nos peleamos en una cancha y de repente te dije algo feo o hice algo indebido, o porque no me invitaste a tu cumpleaños y yo me enojé, a mi cumpleaños yo me enojé y te dije 2 cosas también. Y es algo que pasa 2, 3 veces en un año, que puede ser con un mismo niño, pero 2, 3 veces en un año escolar, o pasó un día. ¿Ok? Pero no es algo reiterado. Eso no es bullying, eso es una conducta inadecuada que igualmente debe ser trabajada, hablada, si tiene que tener sanciones debe tenerlas, si debe reparar, pero no podemos hablar de bullying si no es continuo
y con una intencionalidad específica por parte del acosador. Entonces, ¿cuáles son los tipos de bullying? Pues estos son los tipos de bullying que conocemos hasta hoy en día en contexto escolar. Verbal incluso incluye rumores, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Verbal no es solo te insulto, escribo cosas en tus pertenencias, eso puede considerarse también, pero también crear rumores acerca de un niño o una niña. Y miren, cuando sus hijos lleguen a donde ustedes con una situación, o estudiantes, por ejemplo, que aquí hay parte del personal también, es muy importante ponerse de su tamaño, literalmente. Porque si a mí, honestamente, a esta edad me dicen narizona, a mí, de verdad, no me va, yo me voy a reír porque lo más probable, yo misma me he relajado con eso anteriormente, ya a esta edad. Pero si yo me pongo en el lugar de un niño, de una niña en formación de 7, 8, 9 años, no lo sé, un adolescente que su cuerpo está muy cambiante y maneja muchas inseguridades, eso puede ser algo muy importante, ¿ok? Entonces es importante siempre cuando nuestros hijos, estudiantes, se acercan a nosotros, ponernos en su tamaño, decir, ok, a esa edad, ¿cómo yo hubiese manejado eso? O sea, ¿qué hubiese sido eso tal vez para mí? Y si no logro entenderlo, si yo digo, no, es que a esa edad yo me reía y seguía caminando, decirle, bueno, siento que no es para tanto, pero para ti es importante, dime qué tú sientes. Entonces, siempre conectar con la emoción, porque eso es lo más importante, que ellos sientan que hay empatía y a partir de allí empezar a buscar soluciones. Pero el tipo de acoso verbal es bastante común, aunque no se crea, y lacera mucho también el autoestima. Entonces, es importante no desestimarlo, si ya vemos que es algo continuo, evidentemente, sobre todo, porque puede llevar insultos, rumores, comentarios, risas, cuando estamos dentro de un contexto grupal y hay un grupo haciendo risas y miradas, eso también es importante tenerlo en cuenta, y si es de manera reiterada, pues se considera como bullying. El social, el bullying de tipo social es, yo no quiero tornar esto en torno a géneros, pero sí se ha hecho estudios de que según sea hembra o varón hay diferentes tipos más comunes de acoso que otros. Y el bullying de tipo social es muy común entre las niñas, incluso pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Te excluyo, no te invito, tú no te sientas en esta mesa en el recreo y te lo dejo saber, no, y está desocupada, pero no, tú no te puedes sentar. Y eso es un tipo de bullying. Que pase un día, porque vamos a ver, yo como persona también tengo derecho de decidir con quién yo me junto y con quién no. Y el tener súper buenas amigas no quiere decir que todos los días yo quiera en recreo compartir con esas mismas amigas. Si un día yo de manera muy adecuada le digo a mi compañera, mira, hoy yo prefiero jugar corriendo o comer sola o comer con fulanito o fulanita, eso es una libertad de elección que yo tengo. Ahora, si yo con intención de decir, no, tú no te vas a sentar en esta mesa, bueno, pero la mesa está en la cafetería y está vacía. No, pero no, porque aquí voy yo y tú no te vas a sentar. Ya eso es una connotación distinta, ¿ok? Entonces eso es importante. Igualmente, el bullying de tipo social pasa también entre varones, no es que no pasa, pero es mucho menos frecuente. Y ahora con el tema de las redes sociales y los chicos que ya manejan, por ejemplo, el Snapchat ahora tiene un tema de que tú sabes a tiempo real dónde están ubicados, y eso para los más grandes es terrible porque ellos saben, mira, hay 5 que están en la casa de fulano y a mí no me invitaron y tal o cual. O sea, en nuestra época tú a veces ni te enterabas porque la mamá le decía son 3 y tiene que elegir 3 y no pueden ser 7. Entonces, esa parte como padres nos toca a nosotros hacer entender a nuestros hijos que esas personas también tienen libertad de juntarse con quien ellos quieran y de invitar a quien quieran a su casa, pero también de saber, de enfocar a nuestros hijos que eso no es lo importante.
Porque yo estoy viendo mucho en consulta cada vez más adicción a las redes. Y entonces se transversa un poquito también el tema del bullying, porque entiendo que me están haciendo bullying porque a mí no me invitaron a esto, pero tal vez en otra época tú ni siquiera te hubieras enterado nunca de que eso ocurrió y esas personas también tienen el derecho de hacer cosas aparte. Entonces, esa parte sí como padres nos toca un poquito trabajar en nuestros hijos, en reflexionar de que, ok, tú hubiese querido estar ahí, bien, ¿qué cosa tú puedes hacer diferente ahora? ¿Por qué tú sientes la necesidad de estar constantemente chequeando o revisando dónde están tus compañeros? Y abrir esa conversación también un poquito para trabajar por allí la seguridad en sí mismo, la autoestima. El tipo de físico ya es más evidente, porque si sus hijos llegan a casa con una marca, pues ustedes se van a dar cuenta. Igualmente si ocurre en un contexto escolar, pues el personal se va a dar cuenta de que hubo golpes. Y este tipo de acoso, y ojo, obviamente yo estoy hablando en nuestro contexto social, sí es más frecuente en varones que en hembras, el físico. Igualmente, vuelvo y repito, que puede ocurrir un día que por una impulsividad de un compañero ocurra un evento, y eso no quiere decir que sea bullying, pero ya, si constantemente yo paso por un pasillo y me meten un pie, si hay un cambio de hora y me empujan y se ríen, si luego, porque a veces pensamos como golpe como que un gran golpe o una gran pelea, pero pequeños golpes también, de manera constante, obviamente, son considerados como acoso y dejan mucha marca emocional también en los chicos. Igualmente, el cyberbullying es súper común hoy en día. En un momento se puso mucho de moda hacer cuentas fantasmas, o sea, yo tomo la foto de María y yo hago esta cuenta y yo empiezo a hacer cosas como que es María, que eso es un delito y es bueno que sus hijos lo sepan, grave. Y aquí se investiga y se rastrean los teléfonos y eso es posible. Pero como más se está utilizando, en mi experiencia, en el último tiempo el cyberbullying, es haciendo montajes, lamentablemente de fotografías, regando rumores por las redes sociales y también haciendo comentarios inadecuados y muchos insultos. O sea, pareciera que es verbal, pero realmente se clasifica como cyber porque no se hace en un entorno cara a cara, sino que a través de las redes las personas empiezan a insultar de manera constante y metódica a un niño o a un grupo de niños. Entonces, lo que tiene el cyberbullying es que es muy difícil escapar de él. Y por eso va haciendo mucho daño a nivel emocional. Porque lo que se soltó en las redes es muy difícil que se pueda recoger. Y porque si en el colegio a mí me dijeron tonto, yo puedo tal vez distraerme y aunque para mí ha sido doloroso buscar la forma de reparar eso, pero si yo lo tengo escrito y puedo leerlo una y otra vez es mucho más lacerante, sobre todo para un niño que está en etapa de desarrollo. Entonces, muy importante, yo recomiendo a los padres que hasta cierta edad y dependiendo del nivel de madurez de sus hijos, revisen, pero no escondido, revisen sus hijos sabiendo que ustedes tienen que tener una supervisión. Ojo, hasta cierta edad. Hay edades donde ya uno va poco a poco probando esa confianza y delegando, pero hay temas donde ellos no lo van a poder saber manejar. No es un tema de que yo tengo que enterarme de todo lo que tú haces, no es un tema de micromanejar, sino de ustedes ayudarles a ellos a manejar situaciones que se les puedan presentar. Y el bullying de tipo sexual, aunque se pueda ver como algo, wow, súper, como ya exagerado, realmente ocurre y ocurre más con hostigamiento, donde ya en edades mayores se les solicitan fotografías y cuando hay una negación, entonces yo empiezo a insultarte y empiezo a decirte y empiezo a perseguirte y se pueden hacer montajes donde no sea la persona o puedo hacer regar videos o fotografías que en algún momento fueron compartidas, pero no hubo un permiso de obviamente compartir a más personas y sí se hace y eso es imposible de recoger. Entonces, evidentemente, eso es un tipo de acoso que lacera mucho también la identidad y la autoestima de la persona. Entonces, ¿qué hacer ante las quejas iniciales? Vamos a decir, porque pasan dos cosas. Pueden ocurrir en el aula,
al maestro o a la persona que esté ahí más inmediatamente, incluso al de la cafetería, al portero, a quien sea, o puede ocurrir en casa, que de repente yo me doy cuenta que mi hijo llega todos los días con un tema diferente. Primero, hay que darse cuenta si el tema de mi hijo es con alguien en específico todos los días o si va rotando de amigos. Eso es importante identificarlo. Porque siendo muy reflexivos y sabiendo que estamos en este camino para ayudar a nuestros hijos a crecer, si es con un amigo en específico, entonces yo obviamente debo poner mayor atención, debo fijarme qué es lo que está pasando, ayudarle a desarrollar estrategias. Si ya pasa un tiempo prudente, pues ir a las estancias adecuadas en el colegio para que tomen cartas en el asunto y dar seguimiento a través de esos lugares. Señores, nunca hacer esto personal. Yo no recomiendo eso. Porque yo he visto y he vivido casos que se han ido a lo legal por mínimas cosas que se pudieron haber solucionado y que se van a lo legal en lo personal, nada que ver con el colegio, que luego los padres lo toman muy personal y entonces se vuelve todo un tema muy caótico e incluso difícil para los niños, porque los niños tienen que terminar el año en un aula con ese mismo compañero donde lo más probable ellos sigan jugando juntos en recreo. O sea que siempre ir por el proceso que la institución marca. Cuando ya yo he intentado una serie de pasos para que mi hijo sienta que yo le acompaño, pero no le invado, sino vamos a darte herramientas, vamos a ver si funciona. Entonces, si ya no funciona, nos vamos al lugar indicado. Eso es si un amigo específico. Ahora, si yo veo que mi hijo, siendo reflexivo, tiene dificultades sociales o de interacción todos los días con alguien diferente, yo debo plantear qué pasa con las habilidades sociales de mi hijo. Porque no se está tratando de una persona en específico o de un niño específico. Entonces, eso sí me debe a mí llevar a la reflexión. ¿Qué está pasando allí? Entonces, muchas personas entran en el evadir cuando llegan las quejas. ¡Ay, eso no es nada! Dile que él también es orejón. Mira, pero tú tienes los ojos lindísimos, eso no importa que digan que se te pararon los pelos, no sé. Le vamos dando como tratando de compensar estos comentarios para evadir y como para tapar ese problema. Pero evidentemente, si mi hijo vino donde mí a darme esa queja, es importante para él o para ella. Entonces, en ese contexto, y para que luego ellos no sientan que decirle la cosa a papá y a mamá no vale de nada, porque lo que me van a decir es que eso no importa, yo les aconsejo que ustedes se sienten, conversen, traten de desglosar la situación y hacerle ver a ellos, si realmente no era nada, pero que ellos mismos digan, bueno, ciertamente tal vez no era para tanto, tal vez eso fue que se molestó en ese momento, o darle herramientas para que al otro día puedan ir y tener una interacción diferente. Porque definitivamente, cuando yo le doy herramientas para una situación, yo le estoy ayudando en múltiples situaciones que se le pueden presentar en un futuro, porque lo va a multiplicar, va a decir, bueno, si ayer mami me dijo y me hizo estas preguntas, mira, ¿verdad? Yo también lo puedo aplicar para esta situación, incluso con la profe. Entonces así se va generalizando el aprendizaje. Al final lo que queremos y el ideal de una buena maternidad y paternidad es que nuestros hijos no nos necesiten, que sean sumamente independientes, pero esto solo se va a lograr si hay un acompañamiento previo, que acompañar no significa invadir. Entonces, una pregunta que yo recibo muchísimo y que le preocupa a muchos padres, ¿hay un patrón de personalidad para saber si mi hijo puede ser víctima o puede ser acosador? Nadie quiere verse en ninguna de las dos situaciones, definitivamente. Ahora, es posible que nos veamos y hay que estar claro de que es posible que nos veamos en cualquiera de las dos. Entonces, sí hay rasgos que pueden hacer más proclive a una persona a ser o víctima o acosador. Por ejemplo, una víctima es generalmente una persona sumisa y que le cuesta poner límites. Cuando digo una persona sumisa, muchas veces nos hacemos una imagen de una persona así. Y si mi hijo tiene una personalidad extrovertida, yo digo, no, mi hijo no es sumiso. Pero sumiso también es una persona extrovertida que evita conflictos, que nunca quiere problemas, que siempre, ay, sí, lo que tú digas. ¿Y a dónde vamos? No, a donde tú quieras. Y nunca toma decisiones porque no quiere entrar en conflicto con el otro.
Y poner límites le cuesta. Incluso ponerle límite a mamá y a papá. Y lamentablemente yo les cuento, les tengo una mala noticia en esta noche, y es que las primeras personas a que nuestros hijos tienen que aprender a ponerle límites a nosotros. De una manera respetuosa y amorosa, pero deben hacerlo. Hay una expresión que es muy nuestra, que mire, yo soy su mamá, vamos a ver. Y ciertamente hay cosas que son porque sí, y porque son reglas y porque son porque sí. Pero hay muchas otras, yo diría que la mayoría, que sí pueden conversarse. Y que sí, nuestros hijos no pueden decir, es que yo ahora no quiero, mami, yo ahora no quiero hablar. Ok, tú ahora no quieres hablar, yo te voy a respetar tu tiempo ahora. Hoy, antes de las 8 de la noche que empieza el proceso de dormir, nosotros tenemos que hablar de este tema. Entonces yo ahora te voy a dar tu tiempo. Ahí mi hijo puso su límite, yo le dije mis reglas, llegamos a un acuerdo, pero pudo poner su límite. Si yo le invado y yo le digo, no, usted se sienta ahí y me dice en este mismo momento, yo le estoy llevando a que no pueda ponerle límite a otra persona también en la calle. Porque con nosotros es que ellos practican realmente. Y es el ensayo y error. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Tienden a ser personas más retraídas, definitivamente, y digo tienden porque no necesariamente una persona retraída es víctima y no necesariamente una persona extrovertida no es víctima. Entonces nada de esto es como que al 100%, pero hay una tendencia a ser más retraídos y por eso le cuesta decir no, le cuesta decir me molesta que tú me digas eso, y eso alimenta obviamente la conducta del acosador. Y le cuesta reconocer sus propias emociones. Son personas que les cuesta decirte si están tristes o están enojados, porque esas dos emociones se mezclan mucho. O si están emocionados o si están felices. O si está frustrado o está enojado. Entonces, si empezamos a tener un lenguaje emocional en casa, pero ¿cómo tú te sientes con eso? Bien, no, espérate, bien no es una emoción. Tú te sientes feliz, tú te sientes emocionado. Ah, sí, yo me siento esperanzado, emocionado. Empezar a ponerle nombre, porque eso protege a nuestros hijos, porque el que no reconoce sus emociones ni se da cuenta que el otro le está haciendo daño. Entonces es muy importante empezar en casa a tener un lenguaje emocional. Y yo sé, porque yo no soy tan vieja tampoco, y que a nosotros no nos educaron tal vez de esta forma, no nos dieron esto, pero nos toca, porque a los papás de nosotros les tocó cosas que a ellos tampoco lo educaron de esa manera. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero nos toca educarnos para poder darle herramientas a nuestros hijos. Entonces, ya en el lado del acosador sí suelen ser personas más autoritarias. Ojo, eso no quiere decir extrovertida, sino personas que literalmente quieren que se haga su voluntad, a la fuerza, generalmente. Entonces, por eso también, que aquí lo dice, socialmente son dominantes, pero son líderes más forzados. Más que un líder natural, hay líderes naturales que si ese chico se compró un teacher, ay, los amiguitos quieren comprarse el teacher porque fulanito... ¿Por qué el líder? Porque a los otros les gusta lo que él hace y su personalidad llama, y hay gente que nace con eso. Pero hay líderes que son forzados, que se imponen socialmente, que hablan duro, que echan boche, que le dicen a los amigos, no, esto se va a hacer así. Y se van posicionando de esa manera socialmente. Tienen esta tendencia. Y hay algo muy importante, y es la falta de empatía y necesidad de ejercer poder sobre el otro. Que ese muchas veces es el primer objetivo del bullying. Ejercer poder, sentir que yo domino y que yo te doblego. Yo justamente en estas noches estaba viendo un documental sobre personas en España que hacían unas prisiones largas, o sea, tenían condenas y luego se les sumaban otras. Y yo veía estas entrevistas y le decía a mi esposo que estaba sentado al lado mío, ¿tú te estás dando cuenta la respuesta de estas personas? Cuando siempre, constantemente, a varias personas, cuando le preguntaban sobre la víctima, ¿y tú has pensado en la víctima que se murió, o sea, mataste a un familiar o pasó algo? La persona nunca era capaz, sin darse cuenta, porque ellos no se dan cuenta de eso, el que se da cuenta es el que lo está escuchando,
de ponerse en el lugar del otro. Siempre respondían la pregunta volviendo hacia sí mismos. Bueno, ya lo hecho está, yo estoy aquí, estoy pagando mi tiempo, a veces las cosas pasan así, no debí, realmente sí tengo mucho tiempo. O sea, siempre se devolvía a lo que él sentía. Nunca realmente respondían la pregunta de cómo se siente el otro. Entonces, hay un tema de falta de empatía y de ponerse en la posición del otro. Por eso es muy valioso cuando desde preescolar le decimos a nuestros chiquitos, ¿y cómo tú crees que se siente fulano cuando tú le quitas la masilla y no se la prestas? Eso puede parecer un tema trivial, pero es súper importante empezar a educar a nuestros hijos a ponerse en el lugar del otro. Y a ellos mismos decirle, ¿cómo tú te sientes cuando tú le haces daño a tu hermano, por ejemplo, en casa? ¿Cómo se siente hacerle daño a otra persona? No es agradable. Entonces, esa parte es importante, por ahí lo podemos ir trabajando también. Y aunque no parezca, el 100% de los acosadores tiene una baja autoestima. A menos que ya en eso estamos hablando de palabras mayores, sea una persona que tenga un trastorno narcisista, pero ya eso no va a ocurrir en infancia ni en adolescencia porque no podemos hablar de trastorno de la personalidad en esa edad. Pero siempre son personas con baja autoestima y hacen lo que se llama una sobrecompensación, o sea, se crecen para dominar a los demás porque me siento que no tengo valor. Entonces necesito un poquito doblegar al otro. Y ahí vemos cómo el acosador necesita mucha ayuda. Y es algo que a veces no se visibiliza. Solo nos enfocamos en el tema de la víctima. Entonces, Clarisa, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo lo detecto? Porque se oyen tantos casos, chicos que lo venían acosando hace tanto tiempo, nadie se enteraba. El acoso escolar puede ser muy sutil, realmente. No les voy a mentir, pero también puede ser muy explícito y estar pasando y nosotros minimizarlo también. Por ello es importante educar a toda la comunidad, toda. Y cuando yo digo toda, señores, la persona que limpia los baños es clave en una institución, no solo educativa, donde sea. De educar, es una cultura. Pero cuando yo digo toda, son ustedes los padres también. Por eso este espacio es muy valioso. Porque tiene que ser algo de todas las áreas. Entonces, la única forma de hacerlo es con lo que llamamos psicoeducación. Psicoeducando, hablando y no cansándonos de esto. Y hablando de cómo identificar estos puntos. Porque si, por ejemplo, yo soy una maestra de un curso altísimo, pero yo estoy en un baño con los niños chiquitos, yo me puedo dar cuenta de que algo está pasando aquí. Y desde que ese niño entró, el otro se lavó la mano y salió corriendo. ¿Por qué? Hay un lenguaje corporal que me está hablando y yo debo aprender a detectar eso. Igual la señora que limpia, igual los que están en la cafetería. Entonces es una cultura que debe imponerse un poquito para que todos podamos verlo, aprender a verlo. Entonces, sí existen una serie de indicadores que son muy evidentes en nuestros hijos y que por eso cuando hay algo que le está pasando a nuestros hijos es importante chequear todas las áreas. Cómo está en el colegio, cómo está en la casa, cómo está donde sus tíos, sus primos, sus abuelos, porque en algún área puede ser que algo esté pasando, ¿ok? Si no es algo típico del desarrollo. Por ejemplo, bajan el rendimiento escolar, pero no en el 100% de los casos bajan la nota, ¿eh? Hay chicos que son capaces de mantener su nota y estarla pasando muy mal. Pero sí es cierto que es muy típico de que baja el rendimiento escolar. También porque, y otro de los indicadores es, ellos empiezan a evitar ir al colegio. Desde que llega el domingo en la noche empieza a doler la barriga, o me duele la cabeza, o me duele una pierna. Y yo quiero que ustedes sepan que realmente le duele. No es que se la están inventando para no ir. Es que la ansiedad que le provoca ir al colegio hace que le duela. Lo que pasa es que no hay una explicación física para ello. O sea, cuando se le hacen análisis todo está bien. Pero sí realmente le molesta y le duele. No es un invento. Ojo, cuando estamos tratando de tema de acoso escolar. El estado de ánimo cambiante, miren, pasa mucho que de repente,
y ojo, esto es muy normal de los 11 años en adelante, sin que esté pasando bullying para que no se alteren, si es algo que han visto. Pero el humor de cambiante pasa mucho que en el colegio somos los alumnos perfectos y todo va súper, pero en casa explotan, todo le da ira. Cuando le hablamos de una vez hablan mal, se aíslan. Entonces, ¿por qué es esto? Porque casa es un lugar seguro. Es como donde ellos pueden soltar toda esa tensión que guardan durante el día. Entonces eso es importante también verlo, identificarlo. Siempre se muestran algunas dificultades para comer, para dormir, sea en exceso o sea que disminuye. Con el dormir hay que tener cuidado de decir, ay, está cansado durante el día, está durmiendo mal. En esta época hay que revisar las pantallas y el internet de noche, porque muchos hijos dicen, ay, sí, nos acostamos. Y entonces se pegan en pantalla y no duermen bien, están cansados al otro día. Y la dificultad de dormir no es un trastorno de sueño, es que sencillamente se acuestan tardísimo en la pantalla. Entonces, eso también hay que aprender a identificarlo. El aislamiento social tiene siempre que llamar la atención en la infancia y en la adolescencia, siempre. Y no necesariamente quiere decir acoso, pero nos dice algo. La naturaleza de un niño y de un adolescente no debe ser aislarse. Y yo sé que hoy en día se usa mucho que ellos se junten a jugar virtualmente y se preguntarán, bueno, ¿y eso entonces qué es? Porque no están juntos físicamente, pero sí. Es una forma de socializar. Yo soy muy pro de que también lo hagan cara a cara, de que esa no sea la base de su socialización, porque no es real. Pero cuando evitan, cuando todo el mundo se conecta y ellos no se quieren conectar a jugar, ahí está pasando algo. Cuando hay una fiesta, una juntadera, los invitan y ellos no quieren ir. Cuando evita ir al recreo, se queda entre las maestras. Hay algunos estudiantes que son como la mascotica de la maestra y nunca se mezclan con los alumnos, sino que están ahí. Y nos puede parecer gracioso, pero eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, ese aislamiento social es importante verificarlo. No querer ir al colegio, como le dije. Hay una negación de los hechos y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si al contrario, lo normal es que venga y me lo diga, pero muchas veces se le infunde tanto miedo o se le dice, yo te voy a hacer peor si tú lo dices, no debes decirle a nadie, que si llegan con una marca o muy triste, no, es que hay mucha tarea en el colegio o incongruencias de que, bueno, yo te puse muchísima merienda y de repente tú llegas a comerte la nevera, ¿qué está pasando? ¿Alguien te está quitando la merienda? O sea, eso también es importante que lo observemos. Las respuestas emocionales extremas, como les dije, de que simplemente por decirle, ay, pero qué linda te queda esa blusa, ay, ya mami, tú siempre me estás molestando, ahora yo me la voy a cambiar. ¿Qué pasó aquí? Yo te estoy halagando. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Y ya en casos bastante graves, donde hay un bullying muy persistente, pues sí hay ideas suicidas. De hecho, hay intentos incluso, pero puede haberlas, porque puede llegar a creer la persona que nada, que su vida no vale la pena y pueden haber ideas. ¿Ok? Entonces, a eso lo llamamos ideación suicida. Ideación no quiere decir que lo voy a cometer, pero si detectamos que mi hijo de repente ha pensado o nos hace comentarios como, es que yo lo que quiero es como dormirme para siempre, por ejemplo. Eso es una ideación suicida, que no hay un plan, pero es una idea de que es mejor no estar en el día a día. Entonces esos son temas importantes de tener en cuenta, o ya no quiero vivir, o todo lo veo oscuro, todo lo veo como un túnel. Eso es importante, sentarse e indagar en esa conversación y verlo un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Vamos a decir que yo tengo dudas porque mi hijo me está dando señales, porque me ha llegado con varias quejas de cosas verbales, físicas y así como una que otra. Y entonces ya yo estoy como, decimos aquí, chivo, y ya yo no sé si le están haciendo bullying o no. Entonces, ¿qué características pueden ser? Que pues sea por un mismo individuo o un mismo grupito, siempre. Yo voy haciendo mi checkmark. Ven acá, siempre María o siempre José, María y Pedro. Siempre son esos nombres. Nunca me dice
Alberto, ni José. Qué raro, siempre me dicen las mismas personas. Suele practicarse en un periodo determinado de tiempo, o sea, es constante. Mira, pero ahora que yo lo pienso, ella empezó con esta queja en enero y todavía estamos en esto. Y por ejemplo, llegó la Semana Santa y se le quitaron todos los males. Ya no duele la cabeza, ya no duele la barriga, tenemos energía, queremos salir a jugar con la pelota. Pero desde que llega el sábado o el domingo, antes de que el lunes vayamos al colegio, todo regresa. Eso está raro, entonces eso hay que mirarlo también. Cuando conocemos de qué personas nos están hablando, vemos que son personas con características de autoritarismo, de que imponen su palabra y que le transmite temor. ¿Cómo yo me doy cuenta si le transmite temor? Porque para verificar, ok, mi amor, pero tú has hablado con fulano, tú le has dicho que eso te molesta, que eso no te gusta. Ay, no, mami, no, ¿y por qué no? Entonces ahí empezar a indagar. O mira, ¿qué te parece a ti si tú vas donde tu profe y le comentas que estas cosas están pasando? Porque hasta ahora nadie te puede ayudar porque nadie lo sabe. No, a la profe no le diga. Ay, no, a la profe no le diga porque me van a matar, por ejemplo. Entonces ya sabes que ahí ya hay miedo en este tipo de interacción. Y obviamente las partes más comunes de presentarse, que las conversamos ahorita, son agresiones, amenazas o insultos, segregar socialmente, hacer juegos sucios, que por ejemplo están jugando al topao y de repente ya llevamos 3 semanas que siempre el único que se queda en el juego entero es fulanito. Siempre le hacen trampas, siempre. O, ay, mira, tú ganaste, pero no, vamos a volver a tirar y tú nunca ganas. Eso también en estas edades suele hacer mucho, hacerle trampas constantes, ponerle apodos, sobre todo apodos que ya explícitamente ha dicho que paren, que no le gusta y que no quiere. Entonces, las consecuencias del bullying, un poquito lo que hablamos, alteración del sueño, pueden haber trastornos de alimentación, y cuando hablo trastorno no es un diagnóstico en sí, pero mucha ingesta de comida, la gente no lo relaciona tanto, pero ocurre más que los niños aumenten la ingesta a que dejen de comer, porque el nivel de ansiedad aumenta y el nivel de agitación aumenta. Entonces eso es importante observarlo. Puede ocurrir depresión, ansiedad, muchos dolores de cabeza dentro de las somatizaciones. También puede haber falta de apetito y pensamientos destructivos. En todos los casos, no, si ya se detectó que sí, que es bullying, aunque no sea en una gran medida, pero mira, sí, lo que está ocurriendo es bullying. Hace 2 meses, fulanito y fulanita están molestando de manera sistemática al otro, le han hecho esto, y esto, y este niño se ha afectado en sus notas, está comiendo más, no quiere salir y se está poniendo más agresivo, por ejemplo. O sea, ya tenemos identificado que sí, que está ocurriendo bullying. No importa si es el más grave o el más pequeño, siempre todos deben asistir a un profesional. La víctima debe ir a un profesional a trabajarse y el acosador también. A veces solo nos centramos en ponerle las consecuencias y hay algo que está pasando con esa persona que necesita dañar. Ningún ser humano nació para hacer daño. La naturaleza de nadie es hacerle daño al otro. Entonces, ese niño o esa niña puede estar viviendo una situación en su casa, en el mismo colegio, que otro le esté haciendo bullying y que esta sea su forma de drenarlo. O sea, hay que indagar, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, esa parte es súper importante. Todos los actores deben asistir a un profesional. Y cuando ya hay bullying, siempre deben ir a un profesional. No es que nada más lo hablamos en casa y que damos herramientas, porque ¿qué pasa? Pasan muchos casos, yo lo he visto, yo tengo adultos jóvenes en consulta, 20 y tantos años, y llegan a consulta por un ataque de pánico, es súper típico. Y realmente el ataque de pánico es muy típico en la población en general, pero llegan a consulta por ataque de pánico, no saben, pero yo ahora en mi vida estoy bien, o sea, yo estoy en la universidad, me está yendo bien, tengo no pareja, bueno, se revisan todo. Y cuando nos vamos atrás, hay historiales de acoso que nunca se trabajaron a profundidad, ansiedades y depresiones que se quedaron como allí abajo, tapadas
como guardaditas, sin tocarse mucho, sin desglosar todo lo que para esa persona fue, entonces eso detona. Porque de repente tengo un jefe que es súper imponente y que en mi inconsciente me detona esa situación donde yo me voy a ese lugar de indefensión, donde nunca pude resolver esa situación. Entonces, siempre es importante insistir en cuando ya se detecta que es acoso, ir donde un profesional. Entonces, a mí me gusta ir a la solución, ¿ok? No solo dar el problema, porque problema tenemos muchos. Vamos a la solución. Miren, existen 2 elementos claves para solucionar el bullying. Que uno es como bastante obvio, pero hay otro que nadie ve, porque solemos ser reactivos. Y es un trabajo multidimensional de colegio-casa, siempre, y yo se los voy a explicar, y los espectadores. La solución del acoso escolar está en los espectadores. O sea que la solución está en la prevención, en hacer este tipo de encuentros, con los estudiantes, en hacer campañas que sí funcionan, en educar, en hablar y en repetir a los espectadores. Y ustedes dirán, pero ese ni es la víctima ni es el acosador. Pero los espectadores son los que mantienen el acoso, aunque no parezca. Cuando un acosador dice un chiste inapropiado de una víctima y todos se ríen, aunque pueda causar risa, pero todos se ríen, están siendo cómplices. Al igual que si viene alguien, algo que puede pasar, que a mí se me caiga mi lonchera y yo me voy a bajar a buscarla y viene alguien y me la patea y hay 7 personas alrededor y no hacen nada, eso también son víctimas, también son, cómplices y están apoyando el acoso. ¿Qué diferente sería si alguien hiciera la diferencia y dijera, pero Pedro, eso no es gracioso? Tú sabes que a Manuel no le gusta que le digan eso. ¿Por qué tú haces ese chiste? Es que ahí se cae el sistema. El acosador pierde el poder, ya no es tan grande y tan valioso socialmente delante de los otros como él quiere posicionarse. Y hay una exigencia del grupo de que el respeto debe primar. Y si el grupo exige el respeto como grupo, no va a haber brecha a que el irrespeto entre. Y pasan 2 cosas. O se reorganiza socialmente y el bullying desaparece o la tasa es muy mínima, o los que son acosadores ya no entran dentro de esa dinámica social y terminan eliminándose porque sí. Entonces, todo está en los espectadores. Siempre. Ahí es que está la solución. Y claro, invertimos mucho tiempo cuando ya pasa la situación, obviamente, en trabajar con la víctima, en trabajar con el acosador, en hacer que la situación se solucione, pero debemos invertir muchísimo más tiempo en los espectadores. Y los espectadores, ¿quiénes los forman? Exactamente, sus padres. Por eso, el primer punto es el trabajo multidimensional colegio-hogar. No hay, señores, aunque ustedes crean, y es verdad que en adolescencia los amigos fungen un papel muy preponderante en las opiniones de nuestros hijos, pero no hay ningún influencer más grande en la vida de un hijo que su papá y su mamá. Y ellos lo pueden negar, pero eso es mentira. Porque es que tú lo ves desde chiquito haciendo los mismos gestos, diciendo las mismas palabras, teniendo los mismos comportamientos. De hecho, lo usan en nuestra contra. Cuando son adolescentes nos dicen, tú eres así, tú fuiste que me enseñaste, y te lo sacan en cara. Entonces, nosotros somos los primeros. Antes de llegar al colegio, nuestros hijos están en nuestro hogar. Y somos nosotros que tenemos que, con el ejemplo, manejando en la calle, hablando con nuestros hijos, dirigiéndonos al Señor que cuida en nuestra casa abajo, tener un lenguaje de respeto para que nuestros hijos lo asuman. Primero con el ejemplo. Y segundo, hablando en casa de estos temas. Y apoyando. Que si el colegio manda un newsletter, no lo sé. En lugar de yo dejarlo que se vaya ahí en el correo, yo lo cojo y lo leo. Y aunque para ellos sea, ay mami, qué tedioso.
y vamos a reflexionar y vamos a hablar de esto, de esta situación y qué fue lo que pasó y cómo tú crees. Y si estamos viendo una serie y pasa algo inadecuado, vamos a usar esa situación en nuestro favor. Pero hay que educar desde casa. Si la casa sola lo hace, les cuento que funciona más a que el colegio no nos apoye. De verdad que sí. Ahora, si el colegio se mata haciendo campaña, trayendo profesionales, diciendo no al bullying, sancionando, y en casa no hay un apoyo, el trabajo no se va a hacer. Eso yo se lo garantizo. Porque los chicos se van a sentir empoderados por su casa. Porque al final, y así debe ser, la palabra de papá y mamá es la más valiosa. Entonces tenemos una responsabilidad grandísima, sí o sí, de si queremos nosotros proteger a nuestros hijos, educarlos, pero también educarlos en el respeto y en que es de dos vías, que no soy solo yo que exijo respeto, sino que también yo lo brindo. Entonces, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, las maestras dentro del aula, el personal en general en el colegio? Primero, utilizar las situaciones que pasan en el aula como un aprendizaje de manera transversal. Si hay algo que es valioso en esta vida es el tiempo, pero nadie sabe lo valioso que es el tiempo más que una maestra en un aula, señores. Esos 50 minutos se van, miren, así. Y hay que cumplir con ese plan de clase. Y esos objetivos de esos muchachos. Y que ahora es por indicadores, pero yo también tengo que ponerle un número. Y eso, ustedes no se imaginan. Es que lo que es un maestro, ustedes no se lo pueden imaginar hoy en día. Ahora bien, a pesar de toda esa vorágine, si pasan situaciones, podemos utilizarla de manera transversal. Cuando digo de manera transversal es porque yo puedo llamar esa situación, si no vulnera la intimidad de los alumnos, obviamente, a hacer un careo en equipo de cómo podemos solucionarlo. Y vamos a hacer un proyecto de esto. Y tú vas a calcular cuántas veces fulano va a decir que no, y estamos trabajando matemática. Y tú vas a calcular cómo verbalmente él puede escribir una carta, tal vez poniendo su moción para que ellos puedan negociar en recreo quién va a ser el primero y quién va a ser el último, si es el pleito, por ejemplo. Y de un conflicto, trabajarlo dentro del aula, pero también llevarlos a la reflexión de que aquí todos ayudamos a solucionar. Esto no es un problema de islas y de que, bueno, pídanse perdón, se dieron un abrazo, seguimos, sigue la clase, vamos, porque eso es poner una curita, pero la herida está ahí y eso es importante. Y sobre todo, predecir y prevenir es el 101. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que hay un alumno que tiene una personalidad muy fuerte, ciertamente, a veces para equilibrar los grupos decimos, bueno, si fulano es tan fuerte, vamos a ponerlo con fulano, fulano y fulana, que son suaves y que ellos se van ahí y que no va a haber conflicto. Pero a veces lo que ese alumno necesita es tener conflicto también. Y tener otro que le diga, no, así no que lo vamos a hacer. Porque ese es su crecimiento. Que él pueda también aprender a negociar y a dar su brazo a torcer de vez en cuando. Entonces, también es importante ahí coger y dejar y nunca minimizar. Nunca decir, ay, pero tú eres linda, no te apures, que tú eres muy bonita. Eso es una tontería que te digan eso. Se empatiza, wow, para ti ha sido importante que te digan esa frase. ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo tú te sientes con eso? ¿Y cómo tú le puedes hacer entender a esa persona que eso para ti es difícil? Y por ahí tal vez tener un poquito esa conversación y llevarle con preguntas, tratando de no darle la respuesta, para que luego ellos mismos, cuando se vean solos en una situación, se hagan preguntas y aprendan a encontrar sus propias respuestas. Pero solito el colegio no puede acabar con este tipo de situaciones. Eso es imposible. Muchas de las características que tienen las víctimas y que tienen los acosadores se cultivan en casa, o todas, porque viene de allí. Hay una parte de nosotros que es heredada y hay una parte que se moldea socialmente y ese moldeamiento inicia en el hogar. Entonces el colegio solo no puede. Igual como lo que cultivamos en casa debe ser promovido, ¿verdad? En una cultura de un ambiente escolar donde si yo en mi casa promuevo el respeto, yo voy a buscar una institución que también lo promueva porque debe ser una continuidad. Entonces, tener sumamente claro
que todo lo que yo haga en mi casa es base. El colegio lo alimenta, lo refuerza y lo empuja. Pero lo que yo haga y diga en mi casa es base. Eso, querramos o no, tiene un impacto y es valioso. Y es una responsabilidad y yo no quiero generar culpa, ni entonces es por mi culpa que mi hijo, no, nuestros hijos también toman decisiones y a veces decisiones que no son las que nosotros hubiésemos querido que tomen. Pero sí está en mí tomar ciertas medidas. Si ya yo, digamos que, me entero. Por ejemplo, como padres, yo diría que el 99.98, para no decir 99, tiene la premisa, no, mi hijo no, mi hijo, imposible. Mi hijo no es el acosador, nunca, el mío no. Pero a veces el tuyo sí. Porque si no, entonces, ¿de quiénes son los hijos de lo que acosan? Y definitivamente, vuelvo y repito, podemos sorprendernos y decir, wow, eso no es lo que yo he cultivado. Eso no es lo que se hace en mi casa, ¿de dónde salió? Entonces, ahí es súper importante mirar eso, ¿de dónde salió? ¿Por qué tienes esta necesidad? Vamos a sentarnos como familia y aún tú haciendo algo inadecuado, vamos a apoyarte. ¿Y cómo te apoyamos? Sin ser apoyadores, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, a la víctima, cuando ya tenemos el caso, ¿cómo la podemos ayudar? Primero, tratar de ponerla siempre en posiciones de liderazgo. Si yo identifico que mi hijo es muy sumiso, que ya ha tenido situaciones, mira, no han llegado a bullying, pero no han llegado a bullying porque nosotros metimos la mano. Vamos a buscar a mi hijo donde él pueda destacarse como líder o ella. Puede ser incluso en una clase extracurricular que sea líder. Pedirle a la maestra, miren, cualquier oportunidad que tú tengas, por favor, nosotros estamos trabajando esta característica en mi hijo y aunque le cuesta y le va a costar, es importante que tenga una responsabilidad en sus manos y que tenga que dirigir y negociar con demás. Entonces estamos trabajando en eso, vamos a ayudarlo. Un liderazgo bueno, asertivo. Trabajo emocional, obviamente, con un terapeuta donde se incluya siempre a la familia. Eso no es llevar al hijo y tú me avisas cuándo me lo vas a solucionar. No. Porque ya vimos que en la familia es que se gestan estas habilidades. Entonces eso es muy importante con la víctima, que esos dos ingredientes no se queden. Con el acosador tiene que vivir su consecuencia, la que sea, no sé cuál. Mira, le dañaste el cuaderno a tu amigo, le tiraste pintura, se dañaron todas las hojas. Bueno, vamos a ver cómo lo reparamos. Tú vas a tener que ayudar a que tu amigo tenga toda la información que tenía en ese cuaderno. No sé cómo lo vamos a hacer, vamos a discutir ideas, cómo lo podemos hacer. Tú me vas a ayudar, si se despegó tú lo vas a pegar, pero que repare, que viva alguna consecuencia si la tiene que vivir y repare, sobre todo reparar la situación, sentir que de alguna manera yo estoy colaborando a que eso se haga de una manera mejor a como lo hice anteriormente. Yo recomiendo la labor social que no se venda como un castigo, pero que se haga como sensibilización. O sea, no es que le vamos a decir, bueno, como ahora tú hiciste esto inadecuado, te vamos a llevar a la casa de no sé quién que tiene unos niños para que tú veas. No. Porque lo que queremos no es que cree resentimiento, es que de verdad se lleve a la reflexión. Entonces, de repente como familia yo ideo que sería bonito hacer una actividad, y mira, todos como familia vamos a hacer una actividad de labor social, donde se involucre, donde no es que yo le voy a llevar y yo le voy a dar conflecito a los niños, no. Vamos a sentarnos a leer cuentos y tú vas a ayudar a recoger el aula de esos niños. Si fui a una escuelita, por ejemplo, se me ocurre, y vamos a ayudar a organizar esto en el aula, donde se involucre, donde haga una labor social que entregue algo de sí mismo. Y al final del día, entonces, recapitular, wow, mi amor, yo me sentí tan bien de venir a este lugar y ver a esos niños tan felices y que nunca le habían leído cuentos y que pudimos compartir. ¿Qué te gustó a ti de este día? ¿Cómo tú te sentiste de ayudar a otros? Y yo no le estoy diciendo que es una consecuencia porque pasó, no. Pero yo estoy cultivando el ponerse en el lugar del otro, el ver personas que tienen necesidades y el yo colaborar. En lugar de siempre estar en una posición arriba, como está el acosador, estar en una posición de igual, incluso colaborativa. Y obviamente también trabajo emocional terapéutico acompañado de la familia, porque hay que indagar de dónde también salió esto.
Con los espectadores, como les comuniqué, psicoeducar en el tema de acoso y de recursos para evitarlo, qué hacer. Se le entrena a los chicos. Si te golpean, si te van a golpear, corre, huye a un lugar donde haya muchas personas, no estés solo. O sea, se le dan pautas que se oyen extremas tal vez, pero que pueden ayudar a un niño a sentirse seguro. Y sobre todo a evitar. Porque cuando esto se habla ya en un lugar, ni siquiera pasan las situaciones, porque todos sabemos ya qué hacer. Es como los temblores. Si hay un temblor, tenemos que hacer un ensayo. No podemos decir, ay no, aquí hace muchísimo que no tiembla. No, vamos a ensayar, vamos a estar preparados. Esperamos que no llegue, pero si llega, ya yo sé los pasos que yo tengo que seguir y lo más probable lo haga de una mejor manera. Y responsabilizar mucho a los espectadores en su rol de denunciar y evitar. Denunciar anónimo, poner formas de denunciar de manera anónima. Si yo no quiero ser el que denunció en el curso y que todo el mundo se entere, vamos a hacerlo anónimo, de tal o cual manera. Pero que tú sepas que tú eres importante en la ecuación, que no hay que esperar que se den las situaciones, sino es mejor prevenir y evitar. Entonces, saber qué es correcto no significa nada a menos que tú hagas lo correcto. Eso es importantísimo que nuestros hijos tengan en cuenta. Porque aunque no sea problema de ellos, aunque ay sí, a fulanita, tú no sabes, mami, que a fulanita la están molestando muchísimo en el curso. Yo no sé por qué a Pedrito le acogió con ella. Y en lugar de decir, ay, qué pena, es preguntarle, ¿y tú qué has hecho? ¿Cuál es tu rol aquí dentro? ¿Tú te paras y la miras o qué? Porque tú puedes ayudar. Entonces, siempre tener en cuenta que saber lo que es correcto no significa nada a menos que nuestros hijos lo hagan. Les agradezco muchísimo la oportunidad en esta noche que me han dado. Estoy abierta a sus comentarios, preguntas, dudas. Aquí hay manos levantadas. No sé cómo quieran hacerlo. Le doy la oportunidad a ellos de que hagan sus preguntitas, ¿verdad? Muy bien, excelente pregunta. Mira, es el que tu hijo sea el acosador es muy sutil y generalmente, no les voy a mentir, ya viene uno a ver los indicadores cuando ya ocurre la situación. Ahora bien, antes de que ocurra, yo me puedo dar cuenta en la forma en que mi hijo interactúa con los compañeros. Si yo veo que mi hijo, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros sabemos si nuestros hijos son, y si tenemos diferentes hijos, puede ser que tengamos diferente personalidad en casa. Sabemos si son más followers, si son más seguidores o si son más líderes. Pero si yo veo que ese liderazgo es un poquito muy fuerte o intimidatorio, yo debo revisar eso. No porque necesariamente esté haciendo bullying, sino para que sepa que las cosas no son obligadas, que qué lindo que tú puedas en un momento liderar, pero que otro también tiene la oportunidad. Y de hecho decirle, fulano, pero ven acá, yo estoy viendo cómo tú le estás hablando a tu amigo, tú te vas a quedar sin amigos porque... Y aunque sea la misma cantaleta de, mami, tú sí en broma, déjame, nosotros sabemos cómo no hablamos. Eso es importante. Porque lo importante también es que el acosador se dé cuenta, uy, no pasa desapercibido. Alguien lo está percibiendo. ¿Ok? Pero el acosador generalmente es una persona que cambia de amigos también. Hay chicos que no tienen grupo fijo y no necesariamente por eso son acosadores. Pero si tú te das cuenta que tu hijo siempre tiene una pelea, y ya no somos amigos, pero tú hablabas muchísimo con fulano hace 2 meses, ¿y qué pasó? No, ya nosotros no somos amigos, ahora yo me junto con fulano, fulano y fulano. Y luego a los 3 meses, oh, pero ven acá, yo tengo mucho que no oigo hablar de fulanito. No, ya nosotros no somos amigos, hubo un problema. Eso también me tiene que llamar la atención. Porque ya no es, como dije ahorita, una sola persona. Ya son varios niños y ya vas rotando incluso de grupitos. Y a veces pasa, cuando ya son más grandes, que al acosador lo empiezan a excluir. Pasa poco, pero pasa. Y si yo veo que a mi hijo que era líder y que era chulísimo y que estaba en todas, de repente lo empiezan a excluir, eso también deja un mensaje de que algo está pasando. Hay mucha rabia, mucho enojo y mucho lo que llamamos prepotencia generalmente en el acosador. Entonces, si yo estoy viendo como que esas características juntas, es importante revisar
que puede estar pasando. Incluso preguntar en el colegio, mira, profe, tú te das cuenta, o con los profesores de deportes, si es un chico deportivo, una chica deportiva, ir viendo alrededor y mantenerse pendientes. Intensa. Sí. Nada. Claro. Mira, te entiendo y te entiendo más porque yo soy psicóloga, entonces imagínate qué es que la hija de que la psicóloga venga a quererle llamar la atención a mi hijo, ¿tú me entiendes? Y, ojo, incluso hasta por temas legales, y me imagino que ustedes lo saben, yo nunca les recomiendo a ningún padre, señores, esto se oye extremo, pero es que yo he visto casos. Ni en el parque yo les recomiendo que ustedes nunca, ni con la mejor intención, le digan, mi amor, pero tú le estás pegando, tú no ves que... No hagan eso jamás en su vida. Eso es intimidación. Y eso yo lo he visto llegar a juicio con un tono suave. Pero es la palabra del niño. No, pero ¿cómo lo van a hacer? Ahí es que voy a decir la estrategia. Entonces, estamos en el parque y está la niña intensa. Y yo veo que está golpeando o que se está robando turnos o que no sé qué. Yo puedo ir y acercarme a mi hijo y decirle, a ti no te duro. A ti no te gusta que te quiten tu turno y tú te sientes mal por eso. Yo te estoy viendo la cara, Sofía, de que tú te sientes mal. Entonces, dile a tu compañera que no te gusta, mi amor, que pare y respete. O, por ejemplo, hay algo que no te está gustando. Yo te noto que tú te incómoda. ¿Qué está pasando aquí? Porque nosotros vinimos al parque a pasarla bien. Y te noto molesta. Mami, que esa niña... Ah, pero díselo. Dile, mi amor, tú se lo puedes decir. Dile que no te gusta, que hay una fila. O sea, a través de tu hijo, y esos papás lo más probable te van a oír. Y ciertamente hay papás que se van a seguir haciéndolo loco, pero en el 85% de los casos ellos se paran y es como que ya alguien lo dijo y ya lo pusieron sobre la mesa. Hay otros que no, hay otros que siguen en su celular y dicen que ellos se la busquen. Pero ahí tú estás haciendo varias cosas. Tú estás dejándole saber a tu hija, yo veo tu dolor, pero defiéndete. O sea, pon un límite. Y yo te apoyo, pero yo no te resuelvo el problema necesariamente. Ahora bien, si hay comprometido contacto físico, ahí sí yo le debo darle la instrucción a mi hijo de que ya ahí debe buscar ayuda de un adulto siempre. O sea, te empujo, que te di un golpe duro, te di un puñetazo, te alé un pelo. O sea, cuando ya hay un contacto físico brusco y agresivo, ahí sí. Porque la integridad física nunca debemos dar un mensaje de que esto yo lo resuelvo solo al principio. No. La integridad física es ya como, ahí aparó todo. Entonces ahí yo sí puedo ir, te golpeaste, mi amor, te diste duro, sí. Dile a tu amiguita, la niña, y lo siento, pero es que yo he estado en temas legales que me han llevado niños. Ustedes dicen, dile a tu amiguita que quiénes son sus padres aquí, por favor. Entonces, ustedes se acercan a los padres, discúlpeme, señor, permiso. Hola, ¿cómo está? Así, muy amable. Yo soy la mamá de fulana. Mire, obviamente los niños se emocionan muchísimo cuando estamos en el parque. Y más estos niños que usted sabe que son de edificios, porque hay que buscarle el lado positivo, ¿verdad? Írsele por abajo. Usted le puede decir que trate un poquito porque mire que ya se peló la rodillita, entonces yo sé que esas son cosas que se hacen los niños, pero yo estoy trabajando con mi hija en que ella socialice un poco más y como que ahora ya ella ha cogido un poquito de miedo. Discúlpeme, es para que me ayude a mi hija. Entonces, buscándose tal vez como la vuelta, pero al adulto, si ya ustedes tienen necesidad de hablar con alguien, al adulto, señores, nunca se dirijan al menor. No, y no solo entre los papás, eres un adulto haciendo una actitud intimidatoria contra un niño. Y eso es código de la ley del menor. Y si a mí me consta que algo funciona en este país,
es eso. Yo he visto niños de familias como las de ustedes que Conani va a su casa y se lo retira por 2 días en lo que la chava y viene. Y esa angustia yo no se la deseo a ninguna familia de la bolita del universo. Porque sabemos lo que eso puede significar muy lamentablemente en República Dominicana. Entonces, obviamente Conani está haciendo su trabajo, pero es porque no solo te cuestionan a ti con ese niño, a ti te cuestionan como adulto cuidador intimidatorio con toda la figura menor. O sea, esto se puede oír como algo catastrófico, pero de verdad, te puede evitar un lío. Entonces, una forma de llamar la atención y de que de verdad pueda entender es acercarse a tu hijo en un tono de voz alto, decirle, mi amor, ¿te molesta? Díselo, dile que pare y respete, cómo tú te puedes defender y cómo ayudarle un poquito por ahí, en esa parte. Es incómodo, muy incómodo. Yo nunca recomiendo, porque si le estoy diciendo que no te gusta que te empujen, yo no te voy a recomendar nunca que empujes para solucionar. Miren, yo le... Sí. Hay una forma de manejar eso y por eso yo decía que la casa es la base, porque es paradójico y para un niño es difícil de entender. Ok, espérate, mami me dice que no pegue, pero si me pegan un chin sí pego, pero si yo pego entonces al colegio me ponen sanción y también mi mamá me echa un boche y a veces, y estoy en contra de eso, me pega arriba de que pegué y me dijeron que no pegara. O sea, psicótico termina el niño porque es como que ¿qué yo hago? Yo he manejado casos de ese tipo y francamente sí les digo que yo he tenido niños que les he tenido que decir, mira mi amor, uno busca las herramientas y uno busca defenderse de la mejor manera posible, pero hay momentos en que uno tiene que hacer lo que su corazón le diga para defenderse. Y eso puede implicar tener consecuencias, pero tú piensas si protegerte en ese momento es más importante que esa consecuencia. Y hablamos de ejemplo, y hablamos de situación, y que tú harías aquí, que tú harías allí. Pero nunca le digo de mi boca, no va a salir, pega si tú pegas. No, pero te digo, es una forma de decirle, bueno, si ya te ves acorralado y tienes que... ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de iguales, de niño a niño. Pero le puede pasar que sea en un contexto de un joven que le lleve 5 años, que lo doblegue, que ya el niño no sepa qué más hacer. Y yo jamás ni nunca le voy a decir a mis hijos ni a nadie, pega. Pero yo sí creo que el ser humano tiene un punto en que tiene que defenderse. O sea, primordialmente yo debo cuidarme yo. Y luego el resto, el típico ejemplo del avión de yo me pongo la mascarilla y luego ayudo a los niños. Porque es que si yo no me cuido yo, o sea, me estoy quedando indefenso en el mundo. Entonces ahí sí, tener tal vez esa conversación. Pero decirle así como que empújalo para atrás. Claro. Violenta. Uh-huh. Claro, por eso es hablarlo e indagarlo. Sí. Porque hay una diferencia. Primero, del suicidio no se hablaba, de hecho se habla muy poco todavía. Muchas personas con ideas suicidas que nadie se imaginaría, y por eso cuando suceden esos suicidios, fulano, nos sorprendemos, pero no sabemos, eso por un lado. Pero dejando eso a un lado, tú lo dijiste, relajos aleatorios que podían ser, y no estoy normalizando todos esos relajos, pero podían, sí, pero
Pero ¿eran todos los días al mismo niño de manera constante? ¿O era todos los días a un grupo de niños, al que se sentara en esta silla, al profesor que... El que quería. Entonces, ahí, por eso yo hice la diferencia de que podían haber niños impulsivos, traviesos o con una condición específica, pero ese acosador no tenía una intencionalidad de hacerle daño a ella, por ejemplo. Y todos los días ponerle la chincheta a ella. Y cada vez que ella vaya a prender la luz, que suene una chicharra para que ella se moleste. O sea, es que tiene que ser consistente de manera intencional con una misma persona o un mismo grupo. Y además, ahora tenemos una prolongación del colegio en la casa, señores. Yo en mi época, lo último de los muñequitos para mí fue cuando pusieron ese teléfono que tú podías hacer conferencia. O sea, eso era lo último de tú llamarte con dos gente. Para tú hablar con un amigo había que llamarse. Pero no llamarse, había que llamar a la casa y decir, hola, buenas, doña fulana, ¿cómo está usted? Bien. ¿Puedo hablar con fulanita, por favor? Y cuando ya tú tenías 20 minutos, pasaban a cortarte los ojos 10 veces porque ya cierra el teléfono. O sea, había más control. Hoy en día, nuestros hijos se mantienen conectados todo el tiempo. Y el relajo no se queda en el colegio, en la chincheta. El relajo se va con ellos, los persigue, se duermen. Exacto. Es constante, repetitivo. Y eso es instigante. Llega un punto que hasta el más paciente explota y detona. Entonces, las generaciones tienen su diferencia. Esta generación, por más que digamos de cristal, señores, lidia con cosas que nosotros no tuvimos que lidiar. Lidia con ustedes van a decir que eso es cualquier cosa, pero esta generación comete un error y le tiran una foto a ese error y ese error es permanente. Errores cometemos todos los días. Y muchos de nosotros cometió muchos errores de lo que la generación de hoy comete, pero como nadie le tiró foto, ni lo subió a una red social, no existió. Entonces sí, ellos tienen una carga fuerte. O sea, yo no los quiero victimizar porque es con lo que tienen que lidiar. Nosotros tuvimos que lidiar con cosas y ellos con otras. Sí, claro. Sí. Sí, pero el cambio de ellos ha sido exponencial. O sea, ellos todos los años hay como 3 cosas nuevas diferentes. Y es parte de por lo que tienen un spam de atención más reducido y bueno, muchísimas cosas más. Pero tienen sus retos. Ellos tienen sus retos, aunque a veces querramos minimizárselos. Ajá. ¿Cómo? Lo que, con ella. Y cambio. Es que el acosador siempre va cambiando. Cuando la persona se emprende a defender, el acosador cambia. Por eso es que yo insisto en que el acosador hay que trabajarlo. Porque si tú no lo trabajas, el acosador lo que se va a buscar es otra víctima. Siempre. Ujú. Sí, totalmente. Exacto. Completamente. Exacto. Así es. Eso es cierto. Señores, eso que ella está diciendo es tan importante. La génesis, y no me voy a meter en ese tema, pero es que luego se traduce en eso de adultos.
Pero la génesis del abuso de género y de lo que sea, es que el acosador te quita tu capacidad de pensar y conectar contigo. Tú empiezas a preguntarte, mira, de verdad no era para tanto, como te dijo esa persona. Ay, yo estoy exagerando, ciertamente, mira ya, y tú vas y tú terminas pidiéndole perdón. Entonces es eso, calla tu voz interior, no. ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué tú sientes en tu corazón? Ok, lo podemos validar porque todo no es tan zen a veces en la vida. Hay cosas que sí y sí y no y no. Pero siempre hay que detenerse y escucharse uno. Y a todos nos ha pasado que uno dice, hasta en tontería, cónchale, tú ves, yo sabía. Si yo me hubiera llevado, yo tenía ese feeling. Hasta en un examen cuando estábamos jóvenes, ay, yo lo puse de primero y después borré la respuesta y puse la otra y no era. El instinto está. Y mientras más conectados estamos con nosotros, saber quiénes somos nosotros, qué queremos, qué no queremos, qué nos molesta, nuestras emociones, por eso insistía, identificar cómo tú te sientes, cómo se siente en tu cuerpo estar enojado, que para todo el mundo es diferente, y decirlo, allí empieza ese camino. Y tú vas a poder ser una persona que ponga límite y que, ojo, tú puedes ser una persona que ponga límite todo y que a un acosador le coja contigo, porque el problema no es tuyo. Y eso es importante hacerlo porque a veces a la víctima se revictimiza haciéndole creer, ay, pero es que tú no te defendiste, ¿y por qué tú no le dijiste nada? Hay que ver cómo fue que pasó todo y cómo este acosador actuó. Entonces, es un tema amplio, pero definitivamente desde los espectadores es que se soluciona, puro y duro. Y los espectadores solo se trabajan en casa y en el día a día. Entonces, tenemos tarea todos, yo creo. No sé si alguien más. Sí. Que le causa tensión. Competitivo. Claro. Claro, que la gente está tensa. Por eso hablaba del ejemplo. O sea, yo no le puedo decir a mi hija de respeta cuando yo voceo otra cosa o pongo una cara o corto los ojos o digo por fulano. O sea, y al final nuestros hijos están en cancha y competencia, competencia. Todo lo que se van a la cancha quieren ganar. Pero al final ellos salen de ahí, lo que yo le decía ahorita, y siguen siendo compañeros. No debemos tomarnos esto para nosotros, ni personal, y diferenciar mucho eso, pero sobre todo actuar con el ejemplo, o sea, darle el ejemplo a nuestros hijos de cómo es que debemos comportarnos. Y muchas veces, como usted menciona, se ve sí en los campeonatos y en las canchas. Bueno, pues muchas gracias otra vez. En este momento agradecer nuevamente de parte del Instituto Iberia y a PAMIBE, a Clarisa Guerrero, por compartir con nosotros informaciones de valor
que sin duda alguna nos ayudarán entre la escuela y familia a identificar y prevenir posibles casos de acoso escolar. Gracias a todos los presentes, padres, docentes, pues como bien Clarisa hizo mención, cuando trabajamos en conjunto podemos identificar y abordar mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Antes de irse, tienen delante de sus sillas un código QR que lo pueden escanear para completar la encuesta y que tengan todos un buen descanso. Gracias por venir.